cuando más necesitas estar informado. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur. Tras 8 jornadas de paro, el gobierno camionero y la Confederación de la Producción y del Comercio lograron un acuerdo y los transportistas depusieron la movilización. Eso sí, desde el Ejecutivo no retirarán las querellas por ley de seguridad del Estado. Creo que aquí lo más relevante es que hay un compromiso del sector empresarial de que en aquellos lugares donde las tarifas no estaban reflejando el aumento de los costos de los combustibles, eso se va a corregir y eso tiene una mesa tripartita. Nosotros no hemos hecho ningún compromiso de retirar las querellas. La encuesta nacional del empleo del Instituto Nacional de Estadísticas revela que la tasa de desocupación llega al 8% en el trimestre móvil agosto-octubre de este año. Del mismo modo, aumenta el empleo informal en un 3,9%. Avanzando en la tasa de ocupación informal, vemos que esta se sitúa en 27,7%, anotando un cuarto retroceso anual. Y eso es un problema que tenemos y que deben enfrentar las políticas públicas. Muchas veces las personas prefieren estos trabajos informales o estos trabajos incluso ilegales. El nombre de José Morales para fiscal nacional no logra consenso en el oficialismo. Senadores del socialismo democrático y Apruebo Dignidad aún no definen si apoyarán o no a la carta del gobierno. Aquí estamos hablando de vulneración de los derechos de los niños y de una comisión de delitos gravísima para apropiarse de un espacio que no les pertenece. Esto no se puede permitir. Es por eso que inmediatamente llamamos a carabineros, quienes pudieron intervenir para detener a los presuntos padres de estos niños. En votación dividida, la Comisión de Constitución del Senado concluye el estudio de nominación del candidato a fiscal nacional, José Morales. Lo veo como una persona con carácter suficiente para enfrentar la persecución penal. Mi personal opción es que tiene que venir alguien que no esté de alguna manera ligado a todo este proceso de los últimos 8, 14 años. Hasta el Congreso Nacional llegó Vanessa Ramírez, madre de Emiliano Cereceda, menor que sufre de atrofia muscular espinal y que requiere del medicamento más caro del mundo. La madre pidió al presidente Gabriel Boric que cumpla su compromiso de contactar a la familia. Nos vamos a contactar con Vanessa Ramírez para hacer todos los esfuerzos para apoyar el caso Emiliano. Y a ella la llamaron del Ministerio de Salud, la jefa de gabinete de la ministra, la doctora Jimena Aguilera, una vez y después no tuvo más respuesta. Continúa la crisis en el Partido de la Gente. El diputado Gaspar Rivas es reemplazado por la jefa de bancada Giovanna Ahumada en la Comisión de Personas Mayores, solo para lograr que se apruebe la censura a la diputada Carolina Marzán. Yo estoy en este minuto en la bancada del Partido de la Gente exclusivamente porque, según se nos ha informado, para poder conformar una bancada distinta tenemos que renunciar al partido. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 13:06. Esta es la edición central. Aquí y ahora las noticias que de verdad importan. Esta es una transmisión conjunta de Inicia Radio en la 96.5 FM en Santiago, también a través de la Radio Corporación en la 97.1 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana. Le vamos a acompañar además en los canales de televisión abierta en Santiago, en el 15.2 en Corporación Televisión y también a través del 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión, además del 38.2 en Punta Arenas, allá en la región de Magallanes, que también nos ven a través de la televisión digital abierta. También estamos a través del 670 de BTR y las múltiples plataformas digitales de Veritas Capitur. Y a propósito de las redes digitales, queremos que usted se contacte con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el más 569-8721-4575, el más 569-8721-4575 y también a través del hashtag Aquí y Ahora. Como siempre les decimos, si usted tiene alguna información que pueda ser muy útil para el resto de los auditores, algún accidente en el metro, algún contratiempo en la calle o lo que pueda servirle a todos nuestros auditores y auditoras, por cierto, a nuestros televidentes que nos ven a través de nuestras señales digitales, compártalo con nosotros, estamos atentos a sus mensajes. Esta es una transmisión conjunta de las 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación que se unen desde Arica y hasta Punta Arenas para llevar hasta ustedes las noticias más importantes de esta jornada. Estamos pendientes, atentos a cómo finalizó
finalmente, valga la redundancia, este paro de camioneros que se extendió por 8 jornadas consecutivas. Finalmente ya ayer, entre el gobierno, la Cámara, la Confederación de Producción y Comercio y los propios camioneros pudieron llegar a un acuerdo. Los camioneros descolgados se reunieron con estas autoridades y llegaron a un acuerdo para deponer así la movilización. Eso sí, el gobierno destacó, en voz del propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que no se van a retirar las querellas por ley de seguridad del Estado. ¿A qué más estamos atentos? A lo que reveló hoy la encuesta nacional de empleo emanada desde el Instituto Nacional de Estadísticas, que reveló que la tasa de desocupación en Chile llega al 8% en el trimestre móvil agosto-octubre de este presente año. También se dio a conocer que aumentó el empleo informal en un 3,9%. Estamos atentos a todas estas cifras, a las reacciones también por parte de los expertos y lo que sucede allá en el Congreso, por cierto, principalmente en la Comisión de Constitución del Senado, que se encontraba votando ya y escuchando también lo que tiene que ver con el candidato a fiscal nacional, José Morales, también todos los argumentos que ayer también les estábamos llevando de manera oportuna. También lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados, sigue la crisis en el Partido de la Gente. Esta jornada se registró una nueva polémica que protagonizó la jefa de bancada de esta colectividad, Giovanna Ahumada, quien reemplazó a Gaspar Rivas en la Comisión de Adultos Mayores. ¿De qué se trata todo esto? Lo vamos a empezar a abordar a partir de este minuto, en la revisión de las noticias que de verdad importan aquí y ahora. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. Y por cierto que vamos a comenzar comentando justamente el acuerdo al que se llegó por parte de los camioneros, el Ejecutivo y la CPC en torno a deponer la movilización de los camioneros, los transportistas, una movilización que se extendió por más de 8 días, por 8 días, y justamente es eso lo que vamos a estar comentando. También el Ejecutivo aclaró que no va a retirar las querellas por ley de seguridad del Estado. Nos va a contar todos los detalles Óscar Cáceres desde el Congreso Nacional. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Óscar. Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes a nuestra audiencia en la radio y en la televisión a lo largo de todo el país. Sí, Óscar, entonces se llegó a un acuerdo finalmente, la movilización se depuso luego de 8 días, la movilización por parte de los camioneros, un paro que había sido impulsado por parte de los camioneros Fuerza del Norte y que principalmente habían sido ellos los descolgados de este acuerdo, ¿no? Que ya se había llegado durante la jornada del día domingo, pero ellos se habían mantenido movilizados durante la jornada de ayer. Luego se reunieron con autoridades del gobierno y de la Confederación de la Producción y del Comercio y finalmente lograron llegar a un acuerdo. Explicaron bien ahí de qué se trata este acuerdo. Ahora tú nos cuentas a todos nosotros, Óscar. Claro, estos acuerdos a los que llegaron finalmente anoche la Confederación de la Producción y el Comercio, que actuó como mediadora, encabezada por Juan Sutil, y el gobierno, junto con los camioneros descolgados de las otras agrupaciones más grandes, que encabezan Freddy Martínez fundamentalmente, lograron cosas muy similares a las que se acordaron el día martes o miércoles de la semana pasada, cuando el gobierno ya lograba suscribir un acuerdo con los camioneros. A ver, algunas diferencias. El congelamiento de la tarifa del diésel por 3 meses en el acuerdo original, ahora son 4 meses, pero esto también se resolvió el fin de semana en otra negociación que encabezó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con las agrupaciones de camioneros y que fue rechazada por Fuerza del Norte fundamentalmente. La verdad que desde el punto de vista de las ganancias y de lo que se resolvió en definitiva en el marco de esta movilización, no hay grandes cambios respecto de, insisto, lo que se acordó durante la semana pasada y lo que se acordó durante este fin de semana. Pero el tema está en que fue la CPC, que encabeza Juan Sutil, la que logró de negociar con ellos. Recordemos que además hubo señales desde la Sociedad Nacional de Agricultura, también desde la Asociación de Exportadores de Chile, quienes señalaban que iban a endurecer su postura, por ejemplo, respecto del pago de los traslados a los transportistas, y esto también generaba una presión adicional a propósito de la afectación que esta movilización, que duró 8 días, le estaba generando a los distintos sectores productivos del país. Pero Juan Sutil aseguró, tras la jornada de conversaciones y de negociaciones que se sostuvo ayer,
ayer que este es el inicio de un camino que busca mejorar las condiciones de seguridad, también mejorar los procesos de pago respecto de el transporte en el país. Escuchemos la declaración del presidente de la Producción y el Comercio. Y esto es el inicio también de un camino donde vamos a trabajar arduamente con todos los gremios del transporte para ir avanzando en todas las materias que permitan ir solucionando cada uno de los problemas. Yo creo que es un momento histórico porque se abren nuevos caminos. Bueno, conformidad también desde los representantes de los choferes de camiones, Cristian Sandoval, el presidente de los camioneros Fuerza del Norte, que es la agrupación que se mostró más decidida, más también rígida respecto de negociar con el gobierno, aseguraba tras las negociaciones anoche que ellos consideran que lograron cosas importantes, particularmente la seguridad. En materia de seguridad, los camioneros van a contar con lugares más seguros para pernoctar, también otros espacios, también lo que dice en relación con el congelamiento del diésel durante los próximos 4 meses. Escuchamos la declaración del presidente de Camioneros Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, una vez que terminaron las negociaciones durante la jornada de ayer. Llevarle esas noticias a todos los colegas desde Arica a Punta Arenas, generalmente a la gente del norte, es más tranquilizador. Eso ha costado un mundo que los colegas pudieran salir a trabajar, y hoy día con este acuerdo ya por lo menos le vamos a darle la garantía de que van a tener un espacio seguro para poder pernoctar o descansar después de una jornada de trabajo. El gobierno, el empresariado, dio un paso grande al abrirlo en la puerta y nosotros nos quedamos con esa tranquilidad en estos momentos. Una postura similar es la que sostuvo Freddy Martínez, presidente de los camioneros de la zona centro-sur, quien también valoró lo logrado, lo alcanzado en el marco de estas negociaciones que señala tuvieron varios días en vilo al país, particularmente la actividad productiva, señalando que esto fue necesario para conseguir y conquistar algunas situaciones, particularmente en materia de seguridad y resguardo de los camioneros y de la carga que se transporta por las rutas del país. Cuando uno negocia y tiene un petitorio, siempre existe las más altas expectativas por parte de todos, pero uno tiene que también llegar a un acuerdo escuchando las razones de la contraparte. Y yo creo que sumando y restando aquí se instituyeron cosas que no estaban contempladas en el acuerdo, que fueron adicionales al acuerdo, que son de muy buen augurio para los camioneros. Claro, no está claro, eso sí, cuáles son estas consideraciones que hace Freddy Martínez, presidente de los camioneros de la zona centro-sur del país, porque desde el punto de vista, como les decía al principio, los resultados son muy similares a lo que el gobierno logró negociar con las agrupaciones tradicionales, como la CNTC o la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que representa Juan Araya, por ejemplo. El tema es que el gobierno se mantuvo firme en una postura, no cedió respecto del retiro de las querellas por ley de seguridad interior del Estado, que fueron parte de los requisitos que planteaban Fuerza del Norte, también la agrupación que encabeza Freddy Martínez. El gobierno no cedió en este aspecto y estas querellas se mantienen. Algo que destaca el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es que en definitiva las demandas de los camioneros fueron escuchadas y, como se señalaba durante la jornada de ayer lunes, el beneficio, por ejemplo, del aumento de $1.500 millones para el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, el MEPCO, es un beneficio que alcanza a los camioneros, pero también alcanza a todos quienes hacen uso de bencinas en el país. Nos parecía que se estaba exigiendo al gobierno algo de lo cual tenía que hacerse cargo el sector privado. Y me parece muy bien que la Confederación de la Producción y del Comercio se haya hecho cargo. Y las medidas que el gobierno ha propuesto no han cambiado. Hemos precisado en materia de seguridad, yo creo que aquí lo más relevante es que hay un compromiso del sector empresarial de que en aquellos lugares donde las tarifas no estaban reflejando el aumento de los costos de los combustibles, eso se va a corregir y eso tiene una mesa tripartita. Nosotros no hemos hecho ningún compromiso de retirar las querellas. Claro, ahí está el tema de fondo, porque la primera señal que daban los camioneros respecto del inicio de esta movilización, de este bloqueo de rutas en distintas partes del país, apuntaba a un descontento en torno a las tarifas que ellos recibían como pago por el transporte de carga, pero esto es un tema que no tiene nada que ver el gobierno. En Chile, el sistema de libre mercado funciona de tal manera
que el gobierno y el Estado no fijan precios, no fijan tampoco el sueldo de ninguna actividad privada, de ninguna actividad que esté relacionada con el sector privado. Y desde ese punto de vista, lo que sostiene Manuel Monsalve es la importancia del rol que va a jugar la CPC, que jugó también en estas negociaciones, porque en definitiva se trata de un conflicto entre privados y se pretendía traspasar la responsabilidad de ello al gobierno en el marco de las tarifas. En lo que dice en relación con el tema de la seguridad, hay compromisos de establecer mayor presencia policial cuando se requiera, también que generar puntos donde se puedan establecer zonas de resguardo para la pernoctación segura de la carga y de los choferes. La vida de los choferes es lo más importante a consagrar en el marco de estas negociaciones, pero desde el punto de vista del combustible va a ingresar un proyecto de ley que va a buscar fijar durante 4 meses el precio del diésel fundamentalmente. Recordemos que los camioneros además reciben devolución del 80% del impuesto específico a los combustibles, algo que no ocurre con ningún otro sector productivo del país, y adicionalmente se van a inyectar, una vez que se descongele la tarifa durante los próximos 4 meses, un aumento en el MEPCO, en el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, en $1.500 millones. Así termina este conflicto que mantuvo bastante complicado los distintos sectores productivos del país. Rodrigo, auditores Televida. Muy bien, Óscar Cáceres, muchas gracias por este reporte. Que tengas buenas tardes. Nos importa todo lo que pasa, aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Y durante esta jornada se daban a conocer algunas cifras por parte del Instituto Nacional de Estadísticas que tienen que ver con el empleo particularmente. Vamos a hablar de esto con Rafael Martínez. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rodrigo, auditores, televidentes, muy buenas tardes. A ver, Rafael, en un 8% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil agosto-octubre de este presente año, 2022, según esta encuesta nacional del empleo que elabora el INE. Preocupa, eso sí, a los expertos el incremento en las cifras de empleo informal. Tú nos cuentas todos los detalles, Rafael. Fue entregada temprano en la mañana por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Estadística, del INE, este informe, esta encuesta nacional de empleo que elabora esta entidad y que marca efectivamente que un 8% es lo que se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil agosto-octubre del 2022. La cifra significa un descenso del 0,1 puntos porcentuales en 12 meses, dado que el alza de la fuerza de trabajo fue menor a la presentada por las personas ocupadas, marcando un registro del 4,8% versus las personas ocupadas que marcan un 4,9%. Respecto a lo que tú mencionabas, un tema que preocupa a las autoridades en materia económica, también a los parlamentarios, una serie también de economistas y expertos, es el aumento de las personas desocupadas, que aumentaron un 3,4%, incididas únicamente por quienes se encontraban cesantes, con un 4,1%. También hay un elemento que ha sido marcado particularmente por la crisis sanitaria, que es el empleo informal, que se ubica en un 27,7% y que marca un aumento de 3,9%. Especialmente el ámbito de las mujeres. Al respecto se refirió la directora del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, Sandra Quijada, quien explica en cómo se va desglosando este aumento del empleo informal. Avanzando la tasa de ocupación informal, vemos que esta se sitúa en 27,7%, anotando un cuarto retroceso anual consecutivo, en esta oportunidad de 0,2 puntos porcentuales. En 12 meses, la ocupación informal anota un aumento de 3,9%, menor al incremento total de los ocupados, que alcanza este 4,9%. Si bien la cifra de desempleo se mantiene un 8%, también hay algunas miradas del mundo de los gremios, de los trabajadores, y particularmente la Central Unitaria de Trabajadores. Conversamos en Aquí y Ahora con su vicepresidente Juan Moreno, quien señala que junto con las medidas paliativas de mitigación, de actuación del punto de vista económico del gobierno, también debe analizarse más allá de las cifras cuál es la calidad de estos empleos. De alguna forma, la preocupación está en ver el plan de reactivación, de cómo se va a dar de aquí a un programa a marzo, porque efectivamente después ya de eso no queremos tener una crisis de empleo. Entonces todo eso se debe conversar y se debe levantar. Yo creo que ahí no se especifica qué tipo de empleo se ha recuperado. Y por eso hablo de este tipo de trabajo que es precario, que está sujeto a un periodo corto y no da estabilidad laboral. Y mientras eso no ocurra, obviamente vamos a tener un problema, una crisis de empleo, sí o sí.
Este estudio que estamos analizando del INE también señala que el 95% de los empleos se han recuperado en relación a la época más álgida y más compleja de la pandemia. Esto es en abril, mayo, junio del año 2020. Sin embargo, preocupa desde el punto de vista de la academia también estas cifras de empleo informal que se mantienen. Conversamos también con la académica de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, quien señala que el trabajo informal, si bien tiene el aliciente de recuperar el punto de vista económico, también hay una situación en que es peligroso que las personas finalmente con estos trabajos, Rodrigo, no coticen. Y esto también, incluso ella, sin estigmatizar, señala que podría derivar a que muchas personas incluso intervengan en el comercio ilegal. Y ese es un problema que tenemos y que deben enfrentar las políticas públicas. Muchas veces las personas prefieren estos trabajos informales o estos trabajos incluso ilegales porque les dan mayor flexibilidad, dado que no tienen tampoco que cotizar. Hay veces que incluso en términos de ingresos pueden ser un poco mejores, pero necesitamos que el mercado laboral le dé a las personas oportunidades de trabajar a lo mejor con las mismas condiciones de flexibilidad. La noticia de último minuto, aquí y ahora. Vamos directo al Palacio de la Moneda, donde se encuentran reunidos el presidente Gabriel Boric y el presidente de Perú, Pedro Castillo, quien visita el país. Escuchamos las declaraciones que emiten a esta hora en vivo y en directo. En dicho plan, los equipos negociadores de los ministerios y agencias de Chile y Perú establecieron numerosos compromisos en torno a 5 ejes temáticos: asuntos sociales y cultura para la integración, seguridad y defensa, comercio exterior, inversiones, turismo y cooperación en ciencia y tecnología, medio ambiente, desarrollo sostenible, asuntos energéticos y mineros, y por último, desarrollo e integración fronteriza y asuntos de infraestructura. En el marco de esta reunión me gustaría recalcar ante el pueblo de Chile y el pueblo peruano algunos de los compromisos que hemos alcanzado en conjunto. En primer lugar, el establecimiento de la atención 24/7 en el control fronterizo Chacayuta-Santa Rosa, en donde reconocemos la implementación del sistema migratorio simplificado y la necesidad de que el complejo fronterizo Chacayuta-Santa Rosa opere a la brevedad, las 24 horas del día ininterrumpidamente, lo que impactará positivamente en nuestras poblaciones y regiones fronterizas, considerando que hoy existen más de 7 millones de cruces entre chilenos y peruanas. Nuestra labor es agilizar los trámites tanto para el comercio como para el paso de nuestros connacionales. En segundo lugar, quiero destacar la lucha contra la delincuencia y seguridad. La seguridad es hoy día una prioridad tanto en el Perú como en Chile. Y sabemos que existen bandas de crimen organizado operando a ambos lados de las fronteras. Muchas veces el crimen no reconoce fronteras. Y por lo tanto estamos desarrollando un trabajo conjunto con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, con la Policía Nacional del Perú, para justamente enfrentar a estas bandas organizadas, y hemos implementado el Plan de Trabajo Binacional 2022-2023 para fortalecer en particular la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes, y además realizaremos un nuevo encuentro de la Comisión Mixta Peruano-Chilena de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas para hacer el seguimiento y continuar en el combate al narcotráfico. Además, hemos incorporado a la región de Tarapacá y a la región de Moquegua al Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo, sumándose a las regiones de Arica y a la región de Tarapacá a la región de Arica y Parinacota con la de Tacna, que ya tienen este intercambio de desarrollo fronterizo, lo que potenciará mediante una coordinación binacional anual los lazos económicos, turísticos, culturales, sociales y académicos entre Tacna, Moquegua, Arica y Tarapacá. Asimismo, quiero destacar la importancia de la reapertura del Consulado General en Arequipa, que hoy cuenta con un cónsul honorario. Es una prioridad para nuestro país restablecer el Consulado General, enviando un funcionario de carrera en la segunda ciudad de mayor importancia para el Perú, y de esta manera contribuir a una mayor simetría con los consulados peruanos en Chile. Además, tuvimos una fructífera reunión con el presidente Castillo, en donde abordamos materias y desafíos de interés común, tanto en materia de integración política, integración latinoamericana y, por sobre todo, intercambio comercial. Además, conversamos respecto a la situación de la Alianza del Pacífico,
en donde hemos concordado con el presidente Castillo realizar la reunión suspendida de los presidentes de la Alianza del Pacífico, es decir, Perú, Chile, Colombia, México, en el país del Perú, en una fecha que daremos a conocer prontamente una vez hayamos terminado las consultas con los otros países miembros de la Alianza. Pero vamos a darle continuidad a esta importante cooperación multilateral que tenemos entre los países de la Cuenca del Pacífico de nuestra América para el intercambio con lo que es hoy día el centro del mundo, que son los países del Asia-Pacífico con América-Pacífico. Además, hemos firmado la Declaración de Santiago, que contiene 156 compromisos en materias y acuerdos más relevantes del encuentro de estas últimas semanas. Además, las ministras y los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de ambos países se han reunido en el marco del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política, conocido como el 2+2, que permite coordinarnos en temas de defensa, fortaleciendo la colaboración y la capacidad de coordinación entre ambos países. Y por último, hemos sostenido un encuentro con el Consejo Empresarial de Chile-Perú, en donde hemos acordado algunas iniciativas en conjunto, formación técnica de trabajadores y trabajadoras en el circuito fronterizo que permitan mejorar el intercambio comercial, además de fortalecer las inversiones tanto peruanas en Chile como chilenas en el Perú, que hoy día ascienden a varios millones de dólares y que nos interesa seguir fortaleciendo. Y cabe destacar que durante este año estas se han incrementado. Este año se cumplen 200 años de relaciones diplomáticas con el Perú, desde que Bernardo O'Higgins reconociera a el Perú liberado. Una amistad que es estrecha, que ha tenido sobresaltos en la historia, pero que hoy día es de amistad, colaboración y cariño. Hemos sido capaces de transmitir esta visión de futuro compartido también a los espacios regionales e internacionales, como la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de Naciones, la OCDE y otros tantos mecanismos donde Chile y Perú colaboran para avanzar junto a nuestros pueblos hacia el progreso y el desarrollo. Nuestro objetivo seguirá seguir construyendo un continente más libre, más justo, menos desigual, con resiliencia ante la crisis climática, que sea más inclusivo, feminista y en donde el beneficio y la justa distribución de la riqueza para nuestros pueblos sea el norte que inspire a los gobernantes de nuestras patrias. Quiero agradecer el trabajo de todos los equipos que demuestran que a través del diálogo y la diplomacia sostenida en el tiempo, más allá de las vicisitudes por las cuales pasemos en cada uno de nuestros países, es como podremos sostener la hermandad entre países fronterizos y, por cierto, la integración latinoamericana para la que seguiremos trabajando con el presidente Castillo en conjunto. Muchas gracias también, por cierto, a nuestros cancilleres que nos acompañan el día de hoy en esta declaración. Bien, estamos escuchando entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric tras reunirse con el presidente de Perú, Pedro Castillo, quien visita nuestro país en el marco de la celebración de justamente el cuarto gabinete binacional. Se espera que el mandatario peruano también entonces entregue declaraciones hasta ahora, acompañado entonces de los cancilleres tanto de Perú como de Chile. Están ahí en el Palacio de la Moneda ambos mandatarios ofreciendo declaraciones en este punto de prensa, donde han señalado distintos acuerdos en las conversaciones a propósito de la agenda que han mantenido ambos mandatarios. Por ejemplo, el establecimiento de control fronterizo Chacayuta-Santa Rosa. Eso es uno de los acuerdos a los que han llegado ambos mandatarios. También se señaló que hubo acuerdos en materia de seguridad, por lo tanto ahí menciona cosas sobre el crimen organizado el presidente Gabriel Boric. También habla de acuerdos culturales entre Tacna, Maquegua, Arica, Tarapacá, entre los consulados también que se deberían estar implementando, fortaleciendo entonces las relaciones entre ambos países. En la reunión que sostuvo particularmente con el presidente Pedro Castillo, el mandatario Gabriel Boric habló sobre la integración política y latinoamericana de ambos países,
en conjunto. También se habla de un intercambio comercial que destaca harto el presidente Gabriel Boric, y también sobre una reunión, la reunión suspendida entre la Alianza del Pacífico, que esperan retomar esta reunión suspendida allá en Perú. Hubo también lo que tiene que ver con la declaración de Santiago, que es un acuerdo en el que firmaron ambos mandatarios, en el que se contemplan 156 compromisos. Además se reunieron los cancilleres de ambos países y también se sostuvo este consejo empresarial a propósito de la agenda que está sosteniendo el presidente Gabriel Boric. Vamos a ver si está hablando hasta ahora el presidente de Perú, Pedro Castillo, para que lo escuchemos a continuación. Escuchemos. De diferentes ministerios. Y nos alegra que en el marco de este gabinete binacional se han sentado las bases sólidas para atender en educación, en salud, en tantas cosas que vemos cómo es que nuestros cancilleres, más allá de un espacio de amistad, sienten ese compromiso, encarnan esa sensibilidad, porque tenemos al centro al ser humano, al ciudadano. Más allá de algunos temas internos, políticos que haya, hoy día se ha visto madurez en este trabajo. Y el próximo gabinete binacional, mi estimado presidente Boric, corresponde hacerlo en el Perú. Y en eso hay que ir viendo de qué manera sustentamos las bases, y ojalá se haga en el norte, ojalá se haga en mi región. Y mucho mejor si se hace en Chota. Pero en la medida de que se vean concretas estas tareas, yo lo dije en este trabajo del gabinete binacional, no esperemos que pasen 365 días para volver a encontrarnos, sino que nuestros equipos de trabajo ya las sigan haciendo y den respuestas inmediatas. Y totalmente fortalecido con este compromiso de tenerlos a los hermanos presidentes que son parte de la Alianza del Pacífico. Yo desde acá, desde Chile, saludo a Colombia, a México, y espero de que el día de hoy, en unas horas, definamos ya la fecha, mi estimado presidente Boric, y hacerla nuestra las demandas. Bien, de estamos los pueblos. escuchando entonces las declaraciones del presidente de Perú, Pedro Castillo, tras sostener una reunión con el presidente Gabriel Boric. El mandatario peruano habla sobre la educación y salud, sobre los temas que trataron entre ambos mandatarios. Señala que el próximo gabinete binacional tiene que ser en Perú, según él, ojalá en su región, en el norte, en Chota, parte de las declaraciones que emitió el presidente de Perú, Pedro Castillo. Está pasando y lo escuchas aquí y ahora. La noticia siempre al instante. Estas son algunas de las noticias que están disponibles y publicadas en aquiyahora.cl. Arraigo nacional para joven formalizado por destruir grifo en Las Condes y sin comerciantes ambulantes. El centro de Santiago amanece despejado tras operativo de carabineros. Y segundo trámite, ahora son cercanos a senadores quienes cargaron combustible con dinero fiscal, entre ellos la esposa del senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional. Estas noticias están disponibles en aquiyahora.cl. Está pasando y lo escuchas aquí y ahora. La noticia siempre al instante. Bien, hay que comentar lo que está sucediendo en la comuna de Santiago Centro. El recién pasado lunes les comentábamos que había comenzado a circular por redes sociales un video que muestra a dos niños no mayores de 12 años portando armas cortantes, en particular un cuchillo, y ambos peleando y amenazando a otros transeúntes y vendedores ambulantes en el Paseo Ahumada, allá justamente en Santiago Centro. Carabineros logró la detención de los menores debido a la vulneración de derechos de la que fueron víctimas. Fue la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, quien afirmó que las personas adultas utilizaron a menores de edad para la comisión de delitos. Estamos hablando de la vulneración de derechos de los niños y de una comisión de delitos gravísimos. Parte de las declaraciones que emitió la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, en el marco de la detención de la madre de estos dos niños que fueron captados en Santiago Centro portando cuchillos y amenazando a otros transeúntes que transitaban por el Paseo Ahumada. Aquí está
estamos hablando de vulneración de los derechos de los niños y de una comisión de delitos gravísima para apropiarse de un espacio que no les pertenece. Esto no se puede permitir. Es por eso que inmediatamente llamamos a Carabineros, quienes pudieron intervenir para detener a los presuntos padres de estos niños para que puedan someterse a la justicia. Al mismo tiempo que se activó la OPD, nuestra Oficina de Protección de Derechos, para poder acompañar a los niños y presentar la denuncia ante los tribunales de la familia. La detención también fue confirmada por Carabineros durante esta mañana en el marco de su balance semanal que realizan. Escuchamos las declaraciones del jefe de zona metropolitana, quien entregó este balance semanal de la institución policial, el general inspector Carlos González. Y logramos durante la tarde, alrededor de las 17, 18 horas, ubicar a una mujer de nacionalidad colombiana, quien es madre de los 2 menores que salen en estos videos bastante inéditos, donde están portando armas blancas estos menores. Esta persona fue detenida y denunciada por vulneración de sus derechos. Es a propósito de este tipo de situaciones y por lo que también distintos carabineros y funcionarios municipales que fueron agredidos durante el recién pasado viernes, es que Carabineros junto a la Municipalidad de Santiago justamente realizaron un despeje de comerciantes ambulantes ahí mismo en la Plaza de Armas, y es a propósito de esta situación que durante esta mañana el lugar amaneció totalmente despejado de comercio ambulante. A lo anterior, a esta agresión que recibió Carabineros y personal municipal, se suma justamente este video difundido en horas del recién pasado lunes, en que se aprecia a estos 2 niños de no más de 12 años que portaban cuchillos y amenazaban a vendedores ambulantes y personas que transitaban por el Paseo Ahumada, el cual derivó también en la detención de los presuntos adultos responsables de estos niños. Es por eso que Carabineros y el municipio concurrieron a las cercanías de la Plaza de Armas y desalojaron del lugar a los vendedores ambulantes sin registrar detenidos, una instancia que fue valorada por la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez. Eso además tiene un trabajo de copamiento preventivo en muchos de estos lugares. También hay determinación de focos investigativos que han tenido resultados. La semana pasada ya pudimos dar cuenta de un enorme decomiso que hubo en el barrio Mex. No queremos abordar solo el último eslabón de la cadena, también queremos abordar el problema en su magnitud, y eso implica también hacer la persecución de la ruta del dinero. La situación también produjo la reacción de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien indicó que situaciones como esta no son admisibles y representan una manifiesta vulneración a los derechos, razón por la cual no solo denunciaremos estos antecedentes al Tribunal de Familia, sino que esto configura también a lo menos el delito de maltrato relevante o trato degradante que está establecido en nuestra legislación penal, y por eso remitiremos también la denuncia al Ministerio Público. Fomentar el acceso a la información es fomentar la democracia. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Deportes. Son las 13 horas con 40 minutos, nos vamos de lleno a la información deportiva, vamos a conocer los últimos antecedentes, resultados, cómo está la tabla en las clasificatorias, en el Mundial de Qatar 2022, ya hay equipos clasificados a los octavos de final, nos va a contar todos los detalles don Julio Salviat, Premio Nacional de Periodismo. ¿Cómo le va, don Julio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Sí, se está desarrollando ya la última fecha, ¿no? La última de las 3 primeras que indican quiénes equipos van a los octavos de final, que es cuando realmente empieza el campeonato mundial. Hasta aquí pocas novedades. Ahora, en este momento están jugando Senegal con México, ganan los africanos por 2-1 y con eso están clasificando y eliminando al equipo norteamericano. Y por el otro lado está jugando Países Bajos con Qatar y se está dando el resultado lógico del triunfo de los... Don Julio, precisar solamente, el partido es con Ecuador, no con México, con Ecuador. Perdón, con Ecuador, sí, disculpa. Me confundí con los ecuatorianos. Sí, es con Ecuador. Con Ecuador efectivamente está quedando afuera el otro equipo sudamericano que estaba clasificado para este mundial, que echa de menos a Byron Castillo, ¿no? El jugador que tanto nos hizo sufrir y gozar y reírnos. Y el otro partido se está jugando, que es el de Países Bajos con Qatar, y lógicamente van a ganar los neerlandeses, ya llevan 2-0 y prácticamente tienen el partido liquidado.
Lo importante es que Ecuador queda eliminado si se mantiene este marcador en beneficio de los africanos. Y esta tarde hay dos encuentros bien interesantes. Uno es el clásico de las Islas Británicas entre Gales e Inglaterra, que tiene muy complicado al rey Carlos III. Estoy bien equivocado hoy día. Al rey Carlos III porque él es el príncipe de Gales, pero es el rey de Inglaterra, entonces no sabe por quién decidirse. Y el otro partido, que también es bien importante, es el de Irán con Estados Unidos, porque aquí hay connotaciones políticas, o sea, más allá de lo deportivo, ¿no? Estados Unidos en todo nivel, a nivel político y a nivel deportivo, se ha manifestado públicamente en contra de las políticas islámicas de desigualdad con la mujer. Y ahí hay un lío grande. Incluso Irán pidió la expulsión de Estados Unidos del campeonato mundial, porque en la página oficial de la Federación de Estados Unidos se publicó la bandera de Irán sin el símbolo islamita. Entonces es como si le hubieran sacado la estrella a la bandera chilena, o sea, no les gustó nada. Y ahí está, o sea, ese partido va a ser muy, muy complicado en todo sentido, en el orden futbolístico y en el orden político. Se han definido pocas cosas en estas primeras dos fechas del Campeonato Mundial. Solamente tenemos dos clasificados que son justamente los favoritos, Brasil y Francia. Y están eliminados los dos que ya se sabía de antes que iban a quedar eliminados, que son Qatar y Canadá. Todo lo demás, o sea, hay 22 equipos luchando por clasificar para quedar entre los 16. Y eso está poniendo muy interesante el torneo. De aquí al viernes va a estar todo definido. Hay favoritos, obviamente, pero las sorpresas no han faltado en este campeonato, de manera que no se puede decidir nada. Ayer la jornada fue muy interesante. Primero, la jornada matinal con los partidos entretenidos. Gana 3, Corea del Sur 2, Camerún 3, Serbia 3. O sea, guerra de goles por todos lados, resultados con incógnitas, en fin, muy, muy interesante. Y por la tarde, los partidos de gran nivel, por decir, los duelos interesantes. Brasil le ganó con problemas a Suiza. Bueno, sin Neymar, sin Danilo, ya tenía el equipo un poquito desdibujado, pero se las arregló. Logró sacar partido de su dominio, de sus mejores individualidades, y muy al final logró el gol que le dio la victoria a través de un disparo sensacional de Casemiro, un volante central que ha sido una de las figuras de este campeonato. Y Uruguay cayó, yo diría, merecidamente. O sea, no jugó al nivel, no jugó en su nivel Uruguay y cayó frente a Portugal por 2-0 con un gol que Cristiano Ronaldo se lo atribuyó para él y era de su compañero Fernández. Es una situación rara, pero no inédita. A Chile le pasó en las clasificatorias para el Mundial de Alemania en 1973, jugando Chile contra Perú, un partido definitorio en Montevideo, ocurrió exactamente lo mismo. Un centro de Carlos Reynoso al que saltó Farías. Según él, le rozó la peladita y eso confundió al arquero y la pelota entró. Y hasta el día de hoy se discute acá si el gol lo hizo Reynoso o lo hizo Rogelio Farías, que fue el delantero que rozó ese balón. Se lo dieron a Farías. Acá se hizo la justicia de inmediato, se le dio el gol a Fernández y con eso ganó Portugal 2-0. Quedaron muy, muy confundidos, muy alterados los uruguayos. Y Cavani, uno de sus
personaje histórico, gran goleador junto con Luis Suárez, tuvo algunas palabritas que dejaron complicado al entrenador. Escuchemos a Cavani lo que dijo sobre el partido. Un sabor amargo por perder, sabiendo que tenemos un potencial grande para poder dar más y dejar puntos así que al final, digamos, cuesta, porque siempre perder puntos en un mundial es algo muy complicado, te deja un sabor amargo. Ahora hay que recuperar, saber de que hay cosas para mejorar y corregir y preparar el próximo partido como se debe preparar, como una final, porque la verdad que es la chance que tenemos de poder dar el paso que vinimos a buscar en esta primera fase. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se le encuentra la vuelta? Y eso hay que preguntarle a Alonso, preguntarle a él te va a poder hablar más tácticamente de lo que puede pasar, digamos. Eso, el entrenador no está muy conforme Cavani, ninguno uruguayo con los planteamientos que ha practicado el entrenador de Uruguay. Entonces hay disconformidad absoluta, pero las esperanzas están ahí. Es decir, tiene que definir con ganas quién pasa. Eso es lo interesante del torneo. Si todos los partidos de aquí en adelante van a ser de vida o muerte, de matar o morir. Y mañana tenemos el gran duelo entre Polonia y Argentina. Argentina partió perdiendo, ya se sabe, ¿no? Perdió con Arabia Saudita en un resultado histórico, por lo inédito, pero se recuperó. Frente a México, ahí sí que la chuté, frente a México, y ahora tiene la posibilidad. Si gana, se clasifica. Si empata, queda dependiendo. Pero si pierde, se va del Mundial. Y ahí está lo grave. Y ahí tenemos al entrenador de argentino hablando de algunas cosas que se le está sucediendo a la selección transandina. Scaloni, Lionel Scaloni, el que cuenta qué pasa por allá. Es más una reflexión que habría que hacer a lo que realmente se vive estar acá. Habría que tener un poco más de sentido común y pensar que es solo un partido de fútbol. No sé, yo ahora recibo un mensaje de mi hermano que se había ido al campo llorando, que no había escuchado el partido y no puede ser. La sensación es que te estás jugando algo más que un partido de fútbol y la verdad que no lo comparto. Y eso mismo sienten los jugadores cuando salen a la cancha. Me parece que tenemos que corregirlo. Intentaremos seguir por el camino de que ellos sientan que es un partido de fútbol. Sí, de repente se pierden las proporciones. Es un campeonato mundial de fútbol, es un partido de fútbol que claro, nos alegra, nos amarga de acuerdo al resultado, pero no debería pasar de ahí. Claro, don Julio, comentarle a esta hora, Ecuador pierde 2-1 a falta de tiempo reglamentario y tiempo extra también, estaría quedando fuera del Mundial Ecuador en el marco del Mundial de Qatar 2022. Así es, con ese resultado, con el 2-1 de Senegal sobre Ecuador, se nos está quedando afuera el equipo ecuatoriano. Y bueno, va quedando Brasil, Argentina, Uruguay, de ellos dependerá el honor de Sudamérica. Brasil sigue siendo el gran favorito para esto. Los partidos de mañana, Túnez con Francia clasificado, para Túnez hay posibilidades. Australia y Dinamarca se la juegan todas también, igual que Argentina con Polonia, y Arabia Saudita con México también, ahí tienen la posibilidad de clasificar. Así que el campeonato sigue interesante y hay un aspecto que va a ser tarde o temprano analizado, los arqueros. Aquí cada día hay uno que da que hablar, para bien o para mal, normalmente para bien, ¿eh? Hay una media docena de arqueros, así que va a ser muy difícil decir cuál fue el mejor de este campeonato. Actuaciones fenomenales. Ayer Diego Costa, el arquero de Portugal, evitó el triunfo de Uruguay. Dos situaciones cuando estaban 0-0, como que eran goles, y él nos salvó. Y antes el arquero de Japón ante Alemania atajó cualquier cantidad. Keylor Navas contra Japón también salvó a su equipo. El polaco Szczęsny ante México, notable. Y también hubo errores gravísimos. El más importante, el del mejor, que está considerado el mejor arquero del mundo en este momento, que se llama Thibaut Courtois, que es de Bélgica, falló estrondosamente contra Marruecos y le hicieron un gol de cabros chicos. Así que bueno,
De todo se puede hablar de este mundial. Hay que esperar hasta el viernes para saber quiénes juegan el verdadero mundial. Vamos a quedar atentos entonces en el partido entre Ecuador. El partido entre Ecuador y Senegal dieron 6 minutos. En este momento Ecuador estaría quedando fuera del Mundial de Qatar 2022. Don Julio, le agradecemos mucho la presentación de los deportes del Agora.net y nos quedamos atentos entonces a cómo avanza esta competencia. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Vamos a avanzar en la revisión de las noticias en política. No estamos nada de bien los tres en el partido, expresó el diputado Gaspar Rivas, haciendo referencia también a sus pares Karen Medina y Rubén Oyarzo. Esta jornada, el diputado Gaspar Rivas fue reemplazado por Giovanna Ahumada en la Comisión de Personas Mayores. Nos informa Mariana Caroca. Mariana, buenas tardes. Rodrigo, buenas tardes. Claro, por medio de un comunicado, el Partido de la Gente anunció la salida del diputado Gaspar Rivas de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara. En detalle, este cambio se realizó sin previo aviso al legislador, quien va a ser reemplazado en la instancia por la jefa de bancada del PDG, Giovanna Ahumada. Durante un punto de prensa, el diputado Gaspar Rivas afirmó que el Partido de la Gente se ha convertido en una dictadura. Yo estoy en este minuto en la bancada del Partido de la Gente exclusivamente porque, según se nos ha informado, para poder conformar una bancada distinta tenemos que renunciar al partido. No podemos conformar parte de una bancada distinta a la del Partido de la Gente siendo militantes del Partido de la Gente. Si se pudiera, en el caso personal, yo me iría de inmediato de esa bancada, que ya se convirtió en una verdadera dictadura, en una tiranía. Yo no me voy a retirar del Partido de la Gente, fue también lo que puntualizó Gaspar Rivas, porque eso significaría reconocer una derrota, claudicar y entregar este colectivo a quienes quieren llevárselo para la casa. Por su parte, su par Rubén Oyarzo calificó esto como un abuso, que son decisiones autoritarias y lamentablemente lo único que hacen es desviarnos del objetivo principal del PDG. El Partido de la Gente no es para tomar poder y tomar decisiones dictatoriales y autoritarias. El Partido de la Gente siempre tenemos que pensar en las personas, en los proyectos de ley y trabajar para y por la gente. Creo que este abuso que se está dando de la jefatura de bancada, creo que es intolerable. La diputada Karen Medina solicitó dar un paso al costado a Giovanna Ahumada y al diputado Víctor Pino, asegurando que están totalmente equivocados y que ya no están a la altura de levantar esta programática interna. Creo que es el momento de pedir a mi jefatura de bancada, Giovanna Ahumada, Víctor Pino, que den un paso al costado. Creo que ellos no han estado a la altura de los conflictos que tenemos internos. Se siguen prestando para un juego bajo de la política, prestándole ropa a la oposición. La diputada y jefa de bancada Giovanna Ahumada señaló que esto es algo simplemente que se vio retrasado, porque cuando se suspendieron a los diputados de las comisiones, el diputado Gaspar Rivas no fue removido en ese momento. Es algo simplemente que se vio retrasado porque cuando se suspendieron a los diputados de las comisiones, justamente el diputado Gaspar Rivas no fue removido en ese minuto. Y lo que se generó ahora tiene que ver con eso en particular. Aclarar que eso no quita que esto pueda cambiar. Recordemos que este ambiente hostil viene dándose desde la votación y apoyo a la presidencia de la Cámara del diputado Vlado Mirosevic, y que también hace unas semanas la oposición anunció 13 acuerdos para censurar a las presidencias de las comisiones de la Cámara, incluida también la ya mencionada. Mariana Caroca, aquí y ahora. La transparencia y acceso a información son base para la toma de decisiones. Aquí y ahora. Y siempre en política, tras una votación dividida, la Comisión de Constitución del Senado evacúa el informe a la sala, por la postulación de José Morales como fiscal nacional. Nos cuenta Rafael Martínez. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. La Comisión de Constitución del Senado, con opiniones divididas, evacuó a la sala el informe para la votación de la alternativa de José Morales como fiscal nacional. El día de ayer, recordemos, el persecutor expuso sus planes de trabajo entre los integrantes de esta instancia parlamentaria de la Cámara Alta. Al respecto, en esta jornada se pronunció
dentro de la comisión el senador y presidente de esta instancia, Matías Walker, quien recordó la empatía en Morales con algunas víctimas de algunos delitos emblemáticos y también señaló que tiene el coraje suficiente para hacer el reemplazo de Jorge Abot. Yo creo que hay un plan concreto para, de alguna manera, revitalizar el Ministerio Público. Lo veo como una persona con carácter suficiente para enfrentar la persecución penal de respecto a los delitos que hoy día mayormente preocupan a los chilenos y también respecto a los delitos de corrupción contra la probidad, en los cuales nosotros también seguimos legislando en este Congreso Nacional. Con una mirada distinta, el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, si bien reconoció la capacidad y conocimiento técnico del postulante Morales, señaló que se requiere un aire distinto a la administración anterior, por lo tanto podría ser conveniente quizás una alternativa distinta a lo que representó, por ejemplo, la administración anterior de Jorge Abot. Mi personal opción es que creo que tiene que venir alguien que no esté de alguna manera ligado a todo este proceso de los últimos 8, 14 años, uno puede ponerle el número que quiera. Y por lo tanto, reconociendo que el fiscal Morales tiene la experiencia, naturalmente, lleva 20 años, yo decía ayer, no tengo ninguna duda que sabe de derecho penal, me imagino que ha hecho los mejores esfuerzos en hacer todo lo que ha hecho, yo tengo mis reparos en cómo dirigió algunas investigaciones. También manifestó su opinión el senador independiente de la bancada del Partido por la Democracia, Pedro Araya, quien señaló que la forma que ha abordado José Morales, postulante fiscal nacional, algunas investigaciones complejas, recordó por ejemplo el caso Cascada, puede también entregar un aire fresco, una nueva posibilidad concreta de poder ayudar a avanzar y mejorar la alicaída percepción ciudadana del Ministerio Público. El hecho de no haber estado en esta conducción puede también aportar una mirada distinta de lo que debiera venir en la nueva conducción de la Fiscalía. Y ahora, y en esto han entendido que el fiscal Morales, con el desempeño que ha tenido, le ha tenido causas complejas. Ayer él mismo explicó algunas de las que tuvo, pero ha tenido causas complejas. Entonces no es un fiscal que uno diga no tiene experiencia, o su experiencia en litigación es menor. Entonces, por eso yo creo que él puede ser hoy día una persona que cumple las condiciones para ser el próximo fiscal nacional. Recordar que mañana, 30 de noviembre, será analizado este informe evacuado el día de hoy por la Comisión de Constitución del Senado, donde luego procederá este día de mañana, insisto, la votación donde requiere José Morales 33 votos para convertirse en nuevo fiscal nacional. En caso contrario, Rodrigo, auditores televidentes, la Corte Suprema deberá nuevamente integrar otro nombre a la quina, que deberá ser revisado por el presidente Boric y proponer nuevamente un nombre a la Cámara Alta. Rafael Martínez, aquí y ahora. Aquí y ahora, te informamos todo. Bien, y con esta noticia nos despedimos, no sin antes actualizar lo que sucedió. Acaba de terminar el partido entre Ecuador y Senegal allá en Qatar 2022. Ecuador perdió por 2-1 y de esta manera quedó fuera del Mundial. Ecuador queda fuera del Mundial tras no clasificar y perder por 2-1 allá en el Mundial de Qatar. Ahora sí, les comentamos también en materia de transporte que hay restricción de la pista derecha y de ingreso al Servicentro en Avenida La Dehesa al norte, metros después de Avenida Raúl Lavé, debido al volcamiento de un camión 3/4. El procedimiento de grúa está en completo desarrollo, se recomienda transitar con precaución allá en Lo Barnechea. Reiteramos, restricción de pista derecha y de ingreso a Servicentro en Avenida La Dehesa al norte, metros después de Avenida Raúl Lavé, debido a volcamiento de un camión 3/4, procedimiento de grúa en desarrollo. Se recomienda transitar con precaución en Lo Barnechea. Al cierre también hay que comentar lo que sucede porque el ex fiscal nacional Sabas Chaguán sobre José Morales opinó. El ex fiscal acerca del candidato del gobierno dijo: yo me he mantenido rigurosamente al margen de la nominación, pero habiendo sido aludido directamente por él, me veo en la obligación de precisar que su desempeño dejaba mucho que desear. Declaraciones del ex fiscal nacional Sabas Chaguán acerca de José Morales, el candidato del gobierno. Ahora sí, gracias por acompañarnos a través de las 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación, que hasta ahora se unen para llevar hasta ustedes las noticias más importantes de esta jornada. Gracias por acompañarnos también en los canales de televisión abierta, en el 15.2 y el 15.3 en Santiago y el 38.2 en Punta Arenas, además del 670 de BTR. Todos los contenidos disponibles en el @veritascapitur y en aquiyahora.cl. Nos reencontramos más tarde, Dios mediante, que tenga muy buenas tardes. Las noticias que de verdad importan, aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación,
Producido por el equipo periodístico de Veritas Capital.